Ser súper saludable es un estilo de vida. Para ponerlo en perspectiva, desayunar toma 20 minutos, quizá bañarse también, y en estos 40 minutos de una mañana, 3 familias habrán recibido un diagnóstico que cambiará dramáticamente su vida. Tienen un miembro con trastorno de espectro autista. Si tomamos en cuenta las cifras que Estados Unidos tiene registradas, con un incremento del 200% en diagnósticos de trastorno de espectro autista que se han realizado en la última década, pues miles de padres de familias estarán preguntándose qué sucederá cuando ellos no estén con sus hijos. Y bueno, pues para hablar sobre este tema, agradezco mucho que estén por aquí acompañándome. La maestra Berta Taylor, ella es graduada de la Universidad de Municie en Indiana, en los Estados Unidos. Tiene una maestría en análisis conductual aplicado y está certificada como especialista en autismo por el Departamento de Educación Especial de esta institución. Ha tenido contribuciones a la ciencia de ABA, que es una metodología de atención a niños con autismo, y pues ha trabajado en capacitación, entrenamiento a familias con niños con esta discapacidad. También le agradezco mucho que nos acompañe la doctora Alicia Villa. Ella es candidata a la certificación del máster de enfermedades gastrointestinales crónicas por el Instituto Nacional de los Estados Unidos y certificación de Methylation 8 para nutrigenómica, para nutrigenómica clínica, esto en 2015. Pues el autismo, una realidad que cambia el día a día de muchas familias, que cada vez es más visible, pero que aún conserva muchos misterios, muchos tabús, y a pesar de ser quizá ya algo más popular, algo más mencionado, no se conoce y no se tiene claridad sobre esto. ¿Qué es el autismo? Berta. Básicamente el autismo es una condición neurológica en la cual hay impedimento en las habilidades comunicativas, en movimientos estereotípicos de los pacientes y también en determinadas áreas en las cuales ellos repiten constantemente algunos aspectos que ellos se interesan, que serían las áreas de interés específicos, por ejemplo, los trenes, los carros, los legos, y impide significativamente la manera en que ellos pueden interactuar con otras personas, con la sociedad y con sus mismas familias. Y hay muchos trastornos en el mundo, pero el trastorno del espectro autista tiene ciertas características específicas, pero es muy amplio. O sea, tiene grados que le permiten a quien lo padece ser funcional, interactuar socialmente, y hay otros que tienen serias limitaciones para la interacción. Alicia. Sí, de hecho hay que hacer diagnóstico diferencial con síndrome de Rett o de X frágil, que son los comúnmente más frecuentes que se pueden estar asociando con alteraciones en bioquímica celular, ¿verdad? Que también se frecuentan. Y quisiera agregar un poquito, en el último DSM-5 ya nada más se le añade, que fue algo que todos los médicos aplaudimos, el hecho de que no solamente es un trastorno a nivel conductual, sino que viene acompañado ya con alteraciones gastrointestinales, alteraciones en varios órganos y sistemas. Esto es un gran avance para poder abocarnos sobre los niños. Y para poder entender que no es una enfermedad quizá nada más del desarrollo neurológico, sino que tiene otras relaciones con otros órganos y sistemas. ¿Es así que sucede? De hecho, actualmente se encuentra estudiando qué fue primero, pero lo real es que vemos que hay alteraciones en diferentes órganos y sistemas, no solo a nivel cerebral. De hecho, ya se presenta un modelo de conexión multisistémica, ¿sí? Que afecta
a varios órganos, no solamente al cerebro, y de hecho se ha visto en los últimos 10 años que el órgano más afectado es a nivel gastrointestinal, y es de ahí por donde empezamos a abocarnos un poquito más. Y como características, como rasgos, ¿qué es, digamos, es en el comportamiento, en la conducta, donde inicialmente observamos algunas manifestaciones de que un niño puede tener trastorno del espectro autista? Berta, ¿cuáles podrían ser algunos de estos trastornos, digamos, en el comportamiento que se observan? Lo que es más aparente para la mayoría de padres es cuando existe una comunicación interrumpida. El niño no está hablando al nivel que sus compañeritos cronológicamente están hablando. Después tenemos que tienen problemas para transicionar de una actividad a otra. También puede ser como una de las áreas de alerta cuando ellos notan que los niños tienen movimientos estereotípicos, cuando caminan de puntitas. En muchas ocasiones se adhieren ellos a objetos. Por ejemplo, están moviendo una cuchara constantemente en el aire, quieren ellos esa visión sensorial de estar viendo movimiento constantemente. En otras ocasiones tienen tanta frustración que no pueden comunicarse efectivamente, que ellos tienen problemas de agresividad o simplemente están en su propio mundo, no están referenciando qué personas les están llamando, no responden a su nombre, tienen contacto visual anormal. Esas son algunas de las características iniciales que se ven en el desarrollo temprano. Y desde, Alicia, nos comentabas también que hay otras condiciones que están asociadas y nos referías a alteraciones en el sistema gastrointestinal. ¿Es evidente también como ya como un dato característico? Sí, ya de hecho, antes, cuando se empezó a diagnosticar esto por allí en los años 60, que empezaron a hallarlo en una relación contra lo que estaba a nivel interno en el cuerpo del niño, no solamente escogimos cerebro, sino el resto. Ese doctor, que fue el doctor Reid, pues lo quitaron de la medicina. Eso fue en Inglaterra, porque decían que cómo podía hacer esto. Pero quedó el gusanito, empezaron las investigaciones, y hasta ahorita, ya que hace 2 años que surgió lo que es el DSM-5, que ya hay estudios que comprueban y prueban que hay alteraciones en varios órganos y sistemas, no solamente en el sistema gastrointestinal, pero digamos que el sistema gastrointestinal es la puerta de entrada, es nuestra barrera de protección antes de entrar al interior de nuestro cuerpo, y ya se encuentran varias alteraciones ahí, pero también se encontró que hay una conexión muy importante entre el sistema gastrointestinal y el cerebro. De hecho, se le dice el segundo cerebro al intestino. Entonces, podríamos observar, además de estas características en la conducta, en el comportamiento, además alteraciones gastrointestinales. ¿Cuáles podrían ser estas alteraciones? Hay muchas. Se han hecho varios estudios y se han detectado inflamación en el esófago, gastritis, alteraciones en los enterocitos del intestino, hay permeabilidad intestinal, hay disbiosis o alteración de la flora intestinal, hay por estas mismas situaciones de inflamación continua, se despierta el sistema inmunológico, entonces vemos también alteraciones del sistema neurológico. También se ha detectado, obviamente, en todo el tracto gastrointestinal, que se encuentran las células para la producción de serotonina, que se pensaba que solamente era en la cabeza. Entonces vemos estas neuronas produciendo serotonina que están perfectamente conectadas con el sistema nervioso. Y evidentemente en casa, ¿qué alteraciones podría observar una madre, digamos, asociando, poder atar cabos, ¿no? Primero, a lo mejor identifico que mi hijo tiene alteraciones en su lenguaje, en la manera de interactuar con otros niños. ¿Hay algo visible, algo evidente que se note en alguien que ya estoy notando estos rasgos? Sí, dependiendo a qué nivel estén alterados. Generalmente, cuando hacemos el diagnóstico en los niños, médicamente, no solamente tiene alterado el sistema gastrointestinal, tiene alterados varias, hasta nivel intracelular y de desintoxicación. Entonces, es toda una falla común, que es como un efecto dominó, por así decirlo, que se va agravando y agravando y agravando. Pero lo que podemos detectar, que es lo más común, les puedo decir, es autoagresión, pérdida del habla, dolor abdominal, que generalmente lo refieren de forma porque se inclinan en los sillones, se aprietan,
Sí, vemos los estomaguitos muy inflamados, con muchos gases, muy olorosos, ¿verdad? Y mucha diarrea o constipación y diarrea. O sea, pueden estar estreñidos y diarrea. Y esto Sí. puede estar presente en el mismo niño. Total, o sea, están presentes en el mismo O sea, un día niño. está estreñido y al día siguiente Con tiene diarrea. Así es. Entonces, digamos, como que ya vamos construyendo un cuadro. ¿Y qué tan claro es poder establecer un diagnóstico? Digamos, desde la parte conductual digamos, tenemos elementos, estamos preparados socialmente, quizá no lo detecta alguna familia hasta que entra a la escuela, los profesores están suficientemente informados para detectarlo, identificarlo, Berta. En mi experiencia, lo que yo siempre veo es que la persona que está con el niño la mayor parte del tiempo, por lo regular la mamá, es la que siempre nos dice, es que hay algo diferente con mi niño, no sé qué es, pero algo es diferente. Después existe el ciclo de negación, usualmente viene de otros miembros de la familia, la aceptación. Y los maestros confirman muchas de las veces existe algo que es diferente en el desarrollo de este pequeño. Lo que sabemos que los estudios nos indican es que la detección temprana es lo que nos va a dar un mejor resultado de funcionalidad y de independencia para estos niños. Es muy importante que si ven algún tipo de síntoma, lo platiquen con su pediatra y lo lleven al niño para que lo evalúen. Y en este contexto, Alicia, los pediatras, los médicos que atienden a los niños, están suficientemente listos y sensibles a identificar un trastorno espectro autista, digamos, que pueda ser moderado hasta uno que sea evidentemente claro, ¿no? Bueno, me pones así como en aprietos, pero tengo que hablar con la realidad. No hay capacitación en México para los médicos. Somos muy poquitos médicos que se encontramos capacitados para atender este tipo de trastorno. Y si no hay esta capacitación, se te puede venir por enfrente el diagnóstico y no lo ves. Entonces es muy importante la capacitación médica. Entonces, sí podría pasarnos por alto por normalmente cuánto tiempo. O sea, digamos, en la experiencia que ustedes cotidianamente tienen, ¿cuándo es que está resultando clara para una familia, para un padre, para una madre, que está pasando algo? O sea, regularmente es cuando son bebés, cuando son niños, quizá no tan niños. ¿Cómo les está llegando a ustedes un paciente, Berta? La década pasada nos llegaban niños identificados en Estados Unidos por el distrito escolar a los 8 o 10 años. Actualmente en Estados Unidos hay niños de 12 meses que pueden ser efectivamente diagnosticados. Tenemos instrumentos y herramientas precisas que nos pueden dar esa información. Después de eso se hace una verificación en el hogar, en el ámbito donde el niño se desarrolle, con todas las personas que están a cargo del niño. Tenemos cuestionarios y es bastante evidente. Un pequeño de 12 meses que tiene autismo es el mismo niño de 8 años que tiene autismo. Simplemente hay que saber qué síntomas es lo que estamos buscando y saber identificarlos tempranamente. Y así está sucediendo, digamos, en México, en Estados Unidos. En Estados Unidos pues hay toda una estructura desarrollada en torno a no nada más autismo, sino a diferentes discapacidades, pero en México no. En México, bueno, pues tenemos por un lado aislados los centros de rehabilitación para niños con diferentes discapacidades, son organizaciones de la sociedad civil las que normalmente están apoyando a estas familias, apoyando a quienes viven con niños con autismo. No es lo mismo. No, Alicia. definitivamente no. Ahorita ha habido un boom con el autismo desde hace aproximadamente unos 7, 10 años. Y hay un poquito más de conciencia al respecto. Hay psicólogos muy buenos que se encuentran entrenándose continuamente, que hacen diagnósticos excelentes, pero también hay muchos que no saben ni lo que están haciendo. Los primeros 5 años de vida son importantísimos porque es cuando surgen las conexiones cerebrales. Es cuando podemos ayudar al niño a crear más conexiones y a evitar que siga avanzando a cualquier lesión y que se vuelva permanente. Entonces es una edad importantísimo que estén capturados en psicología, que generalmente ahí los captan porque el diagnóstico es basado en los síntomas y signos del paciente. Que es conducta.
que es la conducta, ¿sí? Pero en sí es importantísimo los primeros 5 años. Ok, entonces sí es interesante tener claro como cuáles son los aspectos clave que debemos de tener en cuenta para identificar si es que un niño, al observar o percibir que tiene algo distinto, poder intervenir oportunamente antes de los 5 años. También en torno a esto, algunos mitos, algunas creencias y algunas evidencias científicas, pero que todavía no tienen la suficiente probidad para demostrar que sí o no son determinantes en que esto suceda. Estamos platicando con la maestra Berta Taylor y con la doctora Alicia Villa. Hay muchas creencias, hay mucha información, pero al haber tanta información nos genera desinformación. Entonces, ¿qué hay de real? Hay creencia de que las vacunas, hay creencia de que alimentos, de que algunas proteínas, caseína, gluten, están propiciando que esto suceda. Alicia. Sí, mira, hay muchas teorías. El primero que más llega y con frecuencia es que dicen que el cerebro está roto de mi hijo. Así nació y así va a estar para siempre. Y eso no está bien y no es verdad. Y ya se han hecho estudios en los que se comprueban que no tiene nada que ver. De hecho, hay un estudio muy interesante sobre la temperatura, que cuando los niños tienen fiebre, empiezan a hablar niños que no hablaban. ¿Sí? Ok. Se les acaba la fiebre y dejan de hablar. Hay algo que está bloqueando, mas no está roto el cerebro. Ok. ¿Sí? Hay una conducción que ahorita se encuentra en investigación, algo que está sucediendo que está haciendo que se impida estos enlaces del cerebro. Muchos neurólogos, el doctor Berger, que es un neurólogo muy famoso en el autismo, ha dicho que hay una interrupción de la conductividad y que la potencia de la electricidad con que funciona el cerebro es muy alta, pero desordenada. En el caso de niños con autismo. Hay ruido cerebral. Entonces, o sea, es una serie de disparos eléctricos para todos lados y muy fuertes, activos. Pero con mucho ruido. Hay como mucha estática. Es como si metiéramos a un niño a un cuarto con la televisión prendida, con el radio, con el iPad, con todo, y estuviéramos desde afuera haciendo que hiciera algo. No escucha, hay mucha interferencia. Y esto bioquímicamente no se tiene claro qué es lo que está... De hecho, hay muchas alteraciones en los neurotransmisores a nivel cerebral. Esto quiere decir que la manera en cómo químicamente, o sea, cómo se comunica el cerebro, está alterada en estos niños. Está alterada en algunos casos, pero no es tanto, es que hay dos formas de conectarse en el cerebro, a través de estas sustancias que son como mensajeros y a través de la electricidad, ¿sí? A través de los cables eléctricos del cerebro. Se ha visto que en los cables eléctricos hay mucha potencia, pero con mucho ruido, sin sentido, pero se ha visto también que las sustancias, los mensajeros del cerebro que se ponen de acuerdo para aprender, para hablar, para atender, se encuentran alterados. Vemos las sustancias excitatorias muy elevadas y las que relajan el cerebro, que nos permiten poner atención, muy bajitas. Entonces empieza un problema. Hablando simplemente de esa teoría del cerebro, que el cerebro está roto, eso no es cierto. Hay una plasticidad cerebral, es decir, siempre el cerebro se está conectando y si una parte no se encuentra funcionando bien, hace que la otra parte lo haga todo, ¿sí? Entonces hay una neuroplasticidad impresionante y si lo haces antes de los 5 años, desarrollas muchas conexiones, que es lo que puede salvar a un niño. Que pudo haber sido diagnosticado eventualmente con autismo. De mejorarlo muchísimo. ¿Y qué es, Berta, en tu experiencia, qué es lo que está sucediendo dentro del niño con autismo? ¿Cómo está percibiendo el mundo? ¿Qué está experimentando, no? Lo primero que vemos con los niños con autismo es frustración porque no pueden expresar y comunicar sus necesidades y tener esas necesidades que puedan ser satisfechas por la persona adulta en su vida. Después de la frustración, al no tener un modo de comunicación, lo que ellos hacen es
desplegan conductas maladaptivas. Estas conductas maladaptivas pueden ser modificadas cuando se utilizan la ciencia de ABA, por ejemplo, donde se ve el antecedente, por qué el niño está haciendo esto, qué es la necesidad que el niño quiere cubrir, cuál es la conducta maladaptiva y cuál es la consecuencia, qué es lo que el pequeño obtuvo al respecto. Una vez que estas 3 contingencias están cubiertas, el niño aprende una conducta de reemplazo que es más apropiada para él y le puede facilitar el mismo resultado que hubiera tenido al utilizar la conducta maladaptiva en lugar de la comunicación. ¿Y existe la creencia de que hay un coeficiente intelectual distinto en los niños con autismo? Hay muchas historias y hemos visto N cantidad de películas que relacionan el autismo con un talento y una virtuosidad extraordinaria en la música, en las matemáticas, quizá en el arte. ¿Qué relación hay con esto? Mucha gente tiene la mala idea de que si el niño tiene autismo va a tener un talento y va a ser un niño llamado Sabat. Los niños que tienen estos talentos específicos para las matemáticas, para la música, son considerados Sabats. La realidad es que en muchas de las ocasiones existen comorbilidades cuando es autismo y puede haber una depresión del coeficiente intelectual en adición a eso. También pueden haber otro tipo de discapacidades como ADH. No es raro que un niño que tenga autismo en la trayectoria de su vida reciba otro tipo de diagnósticos que vayan asociados. Aquí lo que importa es ver las habilidades del niño y en vez de preocuparnos por todas las etiquetas que pueden darle con el DSM-5, trabajar en las habilidades que el niño tiene, utilizar esas fortalezas y después identificar cuáles son las áreas que el niño necesita ayuda. Y en ese momento trabajar en esas áreas para darle una mejor posibilidad de una vida funcional e independiente. De interactuar e integrarse al mundo. Exacto. Alicia, el tema de alimentos con gluten, soya, caseína, ¿qué relación existe? Bueno, se empezó por ahí los estudios. En cuanto al autismo, cuando empezaron a ver que habían alteraciones gastrointestinales. Nuestros niños tienen inflamado la pared intestinal. Los niños con autismo. Sí, de hecho, ya. Si los niños tienen esta inflamación, es como ponerle limón a la herida. El gluten no es un alimento esencial. De hecho, tenemos 0.002% de los últimos 2000 años que hemos utilizado el gluten. El gluten no es un alimento para seres humanos. ¿Sí? No es algo que estaba en el mundo. No, para nada. Entonces, el gluten por sí solo causa inflamación en cualquier persona. No se lo vas a dar a alguien que ya padece de una inflamación. ¿Sí? Entonces, las dietas libres de gluten, caseíno y soya se quitan dependiendo del diagnóstico del niño. Si vemos que es la causa de irritación del niño, pero es simplemente una herramienta de trabajo. Hay como 18 dietas que usamos para tratar a los niños internamente, dependiendo de las alteraciones que ellos traigan. No solamente es esta dieta, hay muchísimas libres de oxalato, libres de fenoles, la Feingol, hay muchísimas dietas. Entonces, eso ya quedó atrás, lo de la dieta, que es con lo primero que quieres empezar, empieza, porque vas a bajar la irritación. Digo, invariablemente, si tu hijo tiene un autismo, no le va a hacer daño que le quites alimentos que lo irritan de por sí. Pero yo preferiría, por ejemplo, si un papá ahorita me dice, ¿con qué empiezo? Quita el azúcar. Azúcar. Es lo más proinflamatorio e irritante, pero en todos. Pero azúcar en cualquiera de sus presentaciones. Lo único permitido harinas. Actualmente es el agave orgánico y el xilotol. El xilotol, con que X, xilotol. sería... Es un azúcar que viene de las plantas, pero no causa ningún problema al intestino. Nomás hay que tener un poquito de cuidado en cuanto al agave en personas con diabetes. Ahí y sí, no. Stevia, por ejemplo, hoja de stevia. La hoja de stevia está bien, pero hay que ver que sea orgánica. Realmente la que están vendiendo, no. Tiene hasta conservadores. Ok. ¿Qué, Berta, en cuanto a la atención de un niño con trastorno del espectro autista, qué alternativas existen? ¿Cómo se debe abordar? ¿Identifica un padre en este momento que su hijo puede estar dentro del espectro autista? ¿Qué debe hacer? Lo primero es buscar la evaluación para el niño, tener una certeza de qué es con lo que estamos tratando. Si el niño es diagnosticado con autismo, lo siguiente es ver cuáles son las necesidades del niño. Si son comunicativos,
Lo primero que yo les recomendaría es llevar al niño con un patologista del habla para empezar a trabajar en que el niño tenga una manera efectiva de comunicarse. Si el niño está teniendo problemas de motricidad fina, yo le recomendaría llevar al niño con un terapista ocupacional para que lo evaluara e hiciera un programa para poder ayudar al niño a trabajar con sus manos y poder utilizar instrumentos para escribir, colorear, cortar, etcétera, etcétera. Si el niño está teniendo problemas conductuales, lo más importante es llevarlo con un analista conductual certificado que pueda hacer una evaluación, averiguar por qué el niño está haciendo las conductas que está haciendo, enseñarle al niño diferentes conductas de reemplazo y poder darle habilidades nuevas, porque ABA no es únicamente para arreglar conductas maladaptivas, es también para la adquisición de habilidades nuevas. ¿Qué es ABA como definición? ¿A qué se refiere ABA? ABA es una ciencia, es análisis conductual aplicado y se dedica a lo que viene siendo la modificación de conductas socialmente significativas, permitiéndole al individuo integrarse de la manera más apropiada en la comunidad y tener un mayor nivel de funcionalidad y también de independencia en el futuro. ¿Y aplica para niños que tienen un trastorno, un espectro, digamos, moderado o funcional o muy severo? ¿Puede influir en cualquier perfil de niño con trastorno espectro autista? Así es, Adrián. Esa es una pregunta muy interesante. Conducta es conducta y en el espectro autista puede ser de un nivel moderado, severo, y ABA le va a ayudar para cualquiera de las habilidades cuando está aplicado de una manera científica, metodológica y sistemática. Y bueno, afortunada y lamentablemente vivimos en una región binacional. Hay esta alternativa de terapéutica disponible en los dos lados de la frontera. En los Estados Unidos, en el estado de California, hay 300 analistas conductuales certificados. En el país de México no hay ninguno. El día de hoy están de fiesta porque estoy aquí con ustedes, con mucho gusto. Pero existen muchísimos psicólogos que tienen entrenamiento básico en las técnicas de ABA. También maestros del sistema educativo en la ciudad de Tijuana han recibido un poco de información al respecto y pueden trabajar. Y siempre existe la colaboración binacional donde pueden agarrar el teléfono y llamarle a algún analista conductual de Estados Unidos y verificar si están haciendo algo que beneficie al niño o no. Y en cuanto a lo médico, Alicia, ¿cómo andamos en los dos lados de la frontera? Platícame un poco de este lado, un poco del otro lado. En Estados Unidos existen muchos médicos entrenados. Nuestro entrenamiento es por la Academia Médica de Pediatría para la atención específica de niños con autismo. O sea, es un pediatra especializado en autismo. Se llama, la asociación que tenemos se llama MAPS, y es muy importante. Hay muchos médicos a nivel internacional, pero de lengua hispana habemos 3. ¿Que hablen español? No, que estemos entrenados. Uno está en Venezuela, otro está en Puerto Rico y yo aquí en Tijuana. O sea, es sumamente limitada la posibilidad de tener una atención médica para autismo, o sea, especializada en pediatría y autismo en español. Así es. Hay muchas alteraciones internas, importantísimo que se diagnostiquen. Es, la verdad, titánico el diagnóstico. Nos llevamos aproximadamente 2 o 3 meses en el puro diagnóstico. Es titánico. Hay que ver desde la célula hasta la función de cada órgano. O sea, es verdaderamente complejo. Laborioso, complejo, y tenemos que estar en colaboración completamente con los psicólogos y con otros especialistas que nos ayudan al respecto. Con nutrición, por ejemplo, con nutrición es muy importante la colaboración, ya que llegamos con los diagnósticos y finquemos qué tipo de dieta le tenemos que dar a nuestro niño. Y de ahí, pues, muchas otras cosas más. Hay que componer todo a nivel bioquímico y a nivel de pared gastrointestinal, cambiar flora intestinal, modular los neurotransmisores que estén adecuados. Es todo una labor, y es una labor que los padres la trabajan excelente. Cuando empezamos a dar los diagnósticos, que son varios, ellos son los primeros que empiezan a ser súper puntuales en los tratamientos y vemos unos cambios impresionantes a nivel conductual. Y ya en este contexto, Berta, y cerrando porque el tiempo vuela lamentablemente, ¿cuál es la expectativa que un padre puede tener
enfocándose a trabajar con una alternativa como ABA, con un tratamiento médico, con esta meticulosidad que nos platica Alicia. Primero, Berta, ¿cuál sería la expectativa que puede tener un padre? Es muy individual y es basado en lo que ese padre sueña. Todos los embarazos empiezan basados en sueños. Desafortunadamente no todos los sueños se convierten en realidad, pero eso es una redefinición de objetivos. No quiere decir que porque el niño tenga una disabilidad es diferente al pequeño que han amado antes de que naciera. Sigue siendo el mismo individuo, sigue teniendo las mismas capacidades de aprender a su propio nivel, a su propio paso, y se debe de considerar siempre que uno adora a esa persona incondicionalmente, independientemente de un diagnóstico o no diagnóstico, y simplemente son retos los que se deben de afrontar, pero el niño sigue siendo el mismo ser humano maravilloso que vino a este mundo. Maravilloso es lo que dices. La verdad es que sí, simplemente cambian las condiciones. Alicia, ¿qué expectativa puede tener? Yo les digo que ahorita la ciencia nos debe todavía mucho en cuanto al autismo. Yo soy una mamá de niño con autismo. A mí me dijeron que mi hijo tenía autismo severo ahorita y no hablaba hasta los 10 años. Créanme que no importa si tienen 2 años o si tienen 21 años. Las intervenciones van a ayudarles a sus hijos. Es como una cebolla, vas quitando todo lo que les estorba y hasta el centro queda el último diagnóstico. Tengan esperanza, hagan lo que tengan que hacer, pero basados en la ciencia. ¿Sí? Que no los engañen, que no los quieran utilizar como medio comercial. Hay que tener mucho cuidado, pidan las licencias, pidan los permisos, pidan las certificaciones a los padres, de las personas tratantes del niño. Entonces, hay buenas expectativas, hay buenos horizontes, simplemente es intervenir, trabajar. Así es. Y creo que, pues, que el amor no cambie. Pues muchísimas gracias a la doctora Alicia Villa. Alicia, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, mi teléfono es 619-565-8624 o autismodravilla@gmail. También estamos como doctora Alicia Villa en Facebook. Muchísimas gracias. Y seguramente por acá estaremos encontrándonos con, claro que sí, espero, gracias. Mucha frecuencia. Berta, ¿dónde pueden encontrarte? En la página de internet www.aba360.com o pueden enviarme un correo electrónico a berta.taylor@aba360.com. Pues muchísimas gracias. Por acá nos estaremos viendo pronto. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al equipo que hace posible esto, muchas gracias a ustedes, ya les decía, que nos escuchan cada tarde, que nos acompañan, ya es viernes, a descansar. Yo soy Adrián Murillo, esto es Súper Saludable. Hasta la próxima. Ser súper saludable es un estilo de vida.